Narayanang namaskrityang naran chaiva narottamang devim saraswatim vyasam tato jayadudirajet hasta prayesvabhadresu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamashloke bhakti bhavati naistiki. Om Ajnanatimirandasya Janandana Salakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Jenat Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Pandehan Sri Guru Sri Yuta Padakamalan Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupan Sagrayatan Sahagana Raghunatam Vitantan Sajivan Sadvaitan Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpataruryacha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami iti namne namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarine. Hare Krishna, queridos devotos, devotas, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 6, titulado Semidioses y demonios pactan una tregua. Texto número 9. Pueden repetir, por favor. Sri Bhagava, Sri Brahmo Vacha, Ayata, Jangma, Estiti, Sanjamaya, Ayata Jangma, Estiti, Sanjamaya, Gunaya, Nirvana, Sukarnavaya, Gunaya Nirvana Sukarnavaya, Anor, Aningne, Apariganya, Dangne, Anoraninne Pariganya Dangne, Mahanubhavaya, Namo Namaste, Mahanubhavaya Namo Namaste. Palabra por palabra, por favor. Sri Brahma Uvacha. El señor Brahma dijo: Ayata Yangma Estiti Sanyamaya. A la suprema personalidad de Dios, que nunca nace, pero que se manifiesta una y otra vez en infinidad de encarnaciones. Agunaya, nunca afligido por las modalidades materiales de la naturaleza.
Sattva-guna, Raya-guna y Tama-guna. Nirvana Sukha Anavaya. Al océano de la bienaventuranza eterna. Más allá de la existencia material. Ano Aninne. Más pequeño que el átomo. Apariganya. Danne. Cuyos rasgos corporales no pueden concebirse mediante la especulación mental. Maha Anubhavaya, cuya existencia es inconcebible. Nama, ofrecer reverencias. Nama, ofrecer de nuevo reverencias. Te, a ti. Traducción, repitan por favor. El señor Brahma dijo, aunque nunca naces, por medio de tus encarnaciones, vienes y te vas una y otra vez. Tú estás siempre libre de las dualidades materiales. Y eres el refugio de bienaventuranza trascendental, semejante a un océano. Tú existes eternamente en tu forma trascendental. Y eres el supremo sutil entre lo más sutil. Por ello te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. A ti, el Supremo, cuya existencia es inconcebible. Repito solo, por favor. El señor Brahma dijo, aunque nunca naces por medio de tus encarnaciones, vienes y te vas una y otra vez. Tú estás siempre libre de las dualidades materiales y eres el refugio de la y eres el refugio de bienaventuranza trascendental semejante a un océano. Tú existes eternamente en tu forma trascendental y eres el supremo sutil entre lo más sutil. Por ello te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a ti, el Supremo, cuya existencia es inconcebible. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Brahma Sanjita 4.6, el Señor dice, Ayo apisanavya yatma bhutanang iswaro pisang prakritin samadvistaya sambhavami atma mayaya. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, yo aparezco en cada milenio en mi forma trascendental original. Y en el verso siguiente, 4.7, el Señor dice, Yada yada hi dharmasya plani bhavati bharata abhyutanang adharmasya dadatmanan sriyamiyaham. Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento desciendo personalmente.
Así, aunque el Señor Supremo es innaciente, adviene una y otra vez en infinidad de formas y encarnaciones, tales como el Señor Krishna, el Señor Rama, puesto que sus encarnaciones son eternas, las actividades de esas encarnaciones también son eternas. Cuando la Suprema Personalidad de Dios aparece, no lo hace obligado por el karma, como las entidades vivientes comunes, que se ven forzadas a aceptar un determinado cuerpo. Debemos entender que el cuerpo y las actividades del Señor son trascendentales, libres de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. Esos pasatiempos dan bienaventuranza trascendental al Señor. La palabra aparigania, danne, es muy significativa. El Señor adviene en ilimitado número de encarnaciones, y todas ellas son eternas, bienaventuradas y llenas de conocimiento. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Hari Bol. Muy bien. Entonces, el señor Brahma está hablando. Dice que aunque nunca naces por medio de tus encarnaciones, vienes y te vas una y otra vez. En el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 8, el señor Krishna dice: Aham sarvasya prabhavo, mata sarva pravartate, iti matva vayanteman buddha bhava samambitaha. Krishna dice, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se ocupan en mi servicio y me adoran con todo su corazón. Esto es muy interesante. El señor Brahma está describiendo en este texto cómo el Señor aparece una y otra vez en su infinidad, en su ilimitada cantidad de encarnaciones en este mundo. Y el señor Krishna, cuando habla el Bhagavad Gita, él explica quiénes son las personas que a él lo reconocen como la suprema personalidad de Dios. Es muy interesante. Entonces, el conocimiento que revela Dios y el conocimiento que dan los sabios, que dan los devas, los devotos del Señor, los semidioses, no es diferente del conocimiento que da el señor Krishna. Y eso es muy importante en el conocimiento védico, en el conocimiento de conciencia de Krishna. Que no es que una persona presenta un punto en particular, pero otro presenta otro. Presenta una teoría, presenta otra. Ese es conocimiento material. Ese es el conocimiento que es producto de la especulación mental. Pero el conocimiento que desciende de la suprema personalidad de Dios, ese es completamente diferente. Pueden aparecer miles y miles y millones de devotos y siempre van a hablar la misma conclusión. La conclusión del Señor Supremo. Las palabras del Señor Supremo. En este mundo vemos
un científico crea una teoría, una filosofía, pero después de un tiempo aparece otro y dice, no, eso es incompleto, esto es así. Pero el conocimiento védico, el conocimiento Sanatana Dharma, siempre está sostenido en el tiempo tal como es. Tal como es. Y esto lo podemos corroborar cuando nosotros leemos las escrituras. Entonces, el señor Brahma, él está glorificando al Señor, aunque nunca naces, por medio de tus encarnaciones vienes y te vas una y otra vez. Entonces, y el señor Krishna dice, los sabios, ellos me adoran con todo su corazón. O sea, no es cualquier persona. Lo comprenden a la suprema personalidad de Dios las personas de cuyo corazón está totalmente puro, cuyo corazón está totalmente puro. No podemos comprender a la persona suprema, a Dios, con el corazón impuro, con el corazón contaminado, con el corazón llenos de deseos materiales. Porque Dios, Krishna, es totalmente puro, totalmente puro. Y no se puede comprender lo puro si no estamos puros. No podemos comprender. Así que es un requisito la pureza para poder comprender a Dios. En lo que buenamente Él nos revela, jamás nos imaginemos que vamos nosotros a comprender a plenitud a la suprema personalidad de Dios. Porque Él es ilimitado y nosotros somos pequeñas partículas cuando nos identificamos como almas espirituales. Y mismo estando en el nivel de Nitya Siddhas, de almas eternamente puras, no se nos es posible comprender al Supremo Señor. Porque nosotros somos una chispa del Señor Supremo. Y podemos comprender algo del Señor cuando Él buenamente nos revela algo de su persona. Y lo que Él revela acerca de Él, lo vamos a comprender en la medida de nuestra pureza, en la medida de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. De lo contrario, no es posible. Entonces, los sabios que saben esto perfectamente, se ocupan en mi servicio y me adoran con todo su corazón. Los sabios que saben esto se ocupan en mi servicio y me adoran con todo su corazón. En cambio, cuando uno no está puro, uno no está contaminado por los deseos materiales, cuán difícil es adorar al Señor con todo el corazón. Esta filosofía la podemos nosotros realizar con un poquito de humildad, con un poquito de sencillez. Podemos realizar, podemos aceptar, sí, es verdad. ¿No? Si no, tenemos tanto orgullo que pensamos que todos son por debajo nuestro. Nadie es superior a mí. Como Duryodhana, por ejemplo. Duryodhana cuestionó a Dronacharya. Dijo, el maestro tiene que ser imparcial. El maestro no tiene que tener
preferencia para un discípulo especial. No, él tiene que ser imparcial. Pero yo veo que usted tiene preferencia por Yudhishthira. Entonces Dronacharya dijo, está bien, por favor, Duryodhana, encuentra en el reino o fuera del reino a alguien que te supere en cualidad. Alguien que te supere en cualidad, por favor, busca. Y Duryodhana salió y regresó y dijo, a mí no hay quien me supere en cualidad. No encontré a nadie, a nadie. Incluso fui fuera del reino. No encontré a nadie que me supere en cualidades. Eso es arrogancia, ¿verdad? Pero entonces le dijo Yudhishthira, por favor, ve, por favor, y encuentra a alguien que sea menos que tú. Alguien que esté por debajo de ti. Anda, por favor, y encuéntralo. Una vez que lo encuentres, tráelo, por favor. Y Yudhishthira salió y fue y buscó y buscó y buscó y buscó. Y cuando regresó Yudhishthira, llegó a donde su maestro y le dijo, no he encontrado a nadie inferior a mí. No he encontrado a nadie inferior a mí. Todos me superan en cualidades. Esa es la diferencia entre una persona de corazón limpio, de corazón puro. Y esa persona es aquella que satisface a la suprema personalidad de Dios. Entonces el Bhagavatam está llena de estas historias. Cómo los devotos glorifican al Señor Krishna, o glorifican a otro Vaishnava, o glorifican al maestro espiritual, glorifican las cualidades del Señor. Pero en el Bhagavatam no vemos la historia de alguien que se esté glorificando a sí mismo, que no sea Krishna. Krishna sí, él dice, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? ¿Es así? Cuando leemos el Bhagavad Gita, Krishna dice, yo soy la fuente de esto y lo otro, como el texto que hemos citado esta mañana. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Pero no vemos a Brahma decir algo así. No vemos al señor Shiva hablar así. No escuchamos a Narada Muni hablar así. Solo el señor Krishna. Y cuando el señor Krishna aparece como el señor Chaitanya Mahaprabhu, que aparece como un devoto, cuando al señor Chaitanya habían devotos que lo veían como el señor Krishna, como la suprema personalidad de Dios, el señor Chaitanya cubría sus oídos y corría de ese lugar. No, yo no soy Dios. Yo soy un sirviente de Dios. Entonces, en las escrituras de conciencia de Krishna, no hay pérdida si queremos llegar a Dios, si queremos llegar a los pies del Señor Krishna. Tenemos los mejores ejemplos, tenemos la mejor filosofía, no hay pérdida. Entonces, dice, tú estás siempre libre de las cualidades materiales. Él es innaciente, sin embargo, él aparece una y otra vez. Él está libre de cualidades materiales. Y eres el refugio de bienaventuranza trascendental semejante a un océano. Uno anda buscando refugios siempre, pero son refugios grandes, pequeños.
¿Se pueden comparar con el refugio del océano? No hay. Cuando las escrituras, cuando los devotos dan un ejemplo de refugio, por ejemplo, el que está dando aquí el señor Brahma, cómo el Señor es el verdadero refugio de la entidad viviente. Entonces lo comparan con el océano. Es un océano. El refugio del Señor es un océano. Qué maravilla, ¿no? Yo te puedo refugiar. Hay una historia en la literatura védica, si mal no recuerdo, es la historia de Madan Mohan, la deidad de Madana Mohan, que está en Jaipur, ¿no? Y había un rey de Jaipur que él era muy devoto de Madana Mohan, de la deidad de Madana Mohan. Él era tan devoto de la deidad, del Señor, de Madame Mohan, que la deidad le hablaba diariamente. Él era un devoto puro, el rey, así, impecable él. Y la deidad, todos los días el rey iba, hacía sus ofrendas y la deidad le hablaba. Habían en esa época los gobiernos ingleses estaban en India y el gobierno musulmán también, ¿no? El imperio musulmán había invadido India, el imperio británico había invadido India, y entonces una vez se enfrentó el gobierno inglés, una tropa de ingleses con una tropa musulmán, se enfrentaron y los musulmanes mataron a un inglés. Perdón. Los ingleses mataron a un gobernante inglés. Los musulmanes mataron a un capitán, a un alto mando del ejército de los ingleses. Entonces, los ingleses buscaron refugio justo en este reino, porque este rey era tan ecuánime que era respetado, no tocaban su reino, ni los ingleses ni los musulmanes tocaban su reino. Entonces, el ejército inglés buscó refugio en este rey para que protegieran a su soldado, el soldado que había matado a ese capitán, a ese alto mando del ejército musulmán. Y entonces él aceptó, ¿no?, darle refugio porque si no, porque los musulmanes pedían que se lo entregaran, ¿no? Le pedían al ejército que le entregaran a este hombre y quedaban pues tranquilas las cosas, pero los ingleses estaban protegiendo a sus soldados y le pidieron a este rey que hablaba con la deidad y él aceptó porque sabían cuán fuerte él era y cuán veraz era él, ¿no?
Y si él le brindaba refugio a alguien, era verdaderamente, iba a estar verdaderamente protegido, él no lo iba a desproteger. Entonces quedó allí el soldado inglés y lo buscaron por todos lados los musulmanes, pero no lo encontraron. Hasta que lo único que faltaba era el reino en Jaipur, el reino de Jaipur, de este rey. Entonces fueron y le dijeron, mira, hemos buscado en todo lugar, el único lugar que no hemos registrado, no hemos buscado, es tu reino, tu palacio. Así que por favor, ayúdanos, creemos en ti, sabemos que tú no faltas a tu palabra. Dinos, ¿está aquí este soldado que mató a nuestro capitán? Él no pudo negar. Y él habló, dijo, sí, aquí está. Entonces los musulmanes entraron y se lo llevaron. El día siguiente, el rey fue a tomar darshan de la deidad y esperaba que la deidad le hable, pero la deidad no le habló. La deidad no le habló. Y entonces él estaba muy triste y todos los días iba y estaba y no le hablaba y él le preguntaba por qué y la deidad no le contestaba. Y así hasta que después de un tiempo la deidad le habló. Dijo, tú le ofreciste refugio a un soldado, a una persona, y no fuiste capaz de protegerlo. Así que no te voy a hablar más. Pero era un devoto muy avanzado. Y dijo, yo me voy a ir, pero haz una deidad de con esta forma y adórala, y ella te hablará. Entonces es muy interesante cómo el refugio que da un devoto, ¿no? El refugio que da un devoto. Y esto lo podemos ver en nuestros maestros espirituales, en esos devotos que son tan avanzados en la vida espiritual. Cuando uno toma a un maestro espiritual, ellos no lo abandonan a uno. Un maestro espiritual piensa en uno constantemente. Una vez, un maestro espiritual que venía aquí, una familia se acercó y tomó refugio en él. Toda una familia, como 6 personas. Después a estas personas les pasó algo y se retiraron. Y cuando él vino y preguntó por ellos, le conté lo que había pasado y ellos se habían retirado. Me dijo, ellos han tomado refugio en mí. Lléveme a la casa de ellos, yo quiero hablar con ellos. Yo no puedo dejarlos. Ellos han tomado refugio en mí. Para mí eso fue wow. No, a veces uno piensa, sí, yo he tomado refugio en él, pero después uno se le olvida. Pero un maestro espiritual, una persona que sabe, ¿no?, que está representando a Dios, alguien que está bien situado en esa posición. Por eso los servicios en el Bhakti no se exigen. Yo quiero ser maestro espiritual. Deben a mí, maestro espiritual. Y si no me dan, entonces yo me nombro guru. Eso es muy peligroso. Es casi que seguro que uno en un momento va a caer. Y las personas que tomaron refugio ya van a quedar sin ese refugio.
Entonces es muy riesgoso, muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Entonces vemos cómo el refugio del Señor Krishna es como comparado al océano. Y el refugio del devoto del Señor, del devoto puro del Señor. Por eso hablamos tanto del devoto puro, ¿no? Y debemos aprender a reconocer a un devoto puro. ¿Cómo es el devoto puro? Ah, Arjuna le preguntó a Krishna, ¿cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Sí? ¿Se recuerdan ese texto del Bhagavad Gita? Para que no haya especulación. Él es un devoto puro, no. ¿Las escrituras lo dicen? No. No dicen que él es un devoto puro. Ah, ya. Entonces, el señor Brahma dice, tu existencia, tú existes eternamente en tu forma trascendental y eres el supremo sutil entre lo más sutil. Por ello te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a ti, el supremo, cuya existencia es inconcebible, ¿no? Krishna es inconcebible. Su existencia es inconcebible. No podemos concebir a la persona suprema con sentidos materiales, pero Él viene en la forma de la deidad. Y el devoto con humildad acepta lo que dice el maestro espiritual, lo que dicen las escrituras, y adora a la deidad como la suprema personalidad de Dios, y va paso a paso comprendiendo que entre la deidad y Krishna no hay diferencia. Achintya, Krishna es achintya, inconcebible. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, si no, vamos a terminar para tomar desayuno.